¿Es la nueva guerra tecnológica entre China y USA la nueva Guerra Fría? No exactamente. En primera, en la época revisionista soviética hubo momentos de máxima tensión diplomática, como en octubre de 1962, así como amenazas tácitas con demostraciones de fuerza y brutales inversiones en armamento nuclear y en las misiones y proyectos de la carrera espacial. A diferencia de aquel despilfarro brutal en inutilidades idealizadas para satisfacer al ego, esta nueva guerra está declarada y se basa básicamente en el desarrollo de tecnología aplicada y productiva que tiene implicaciones en la industria y en el consumo actual. Especialmente en la inteligencia artificial, computación cuántica, biofísica y, más en el corto plazo, en autos eléctricos. Podríamos llamarla la primera guerra tecnológica híbrida multipolar porque está claramente declarada desde ambos bandos, porque son múltiples los frentes tecnológicos y porque son varios los países involucrados. Cuando Biden, en nombre de la Casa Blanca, anuncia subsidios en sectores tecnológicos específicos para contrarrestar el avance chino y los medios propagandísticos del régimen chino anuncian inversiones igual de agresivas, estamos frente a la prueba básica del conflicto. Más específicamente hablando, las inversiones y estímulos que se han liberado constantemente en los últimos 10 años se centran en los microchips. Todos los mínimamente enterados en temas tecnológicos saben perfectamente que toda la tecnología mencionada anteriormente requiere procesadores para funcionar. Los microchips, o procesadores, están literalmente en todos los sistemas tecnológicos avanzados y no hay el más mínimo indicio de que vayan a ser reemplazados por otra tecnología. Muchos, quizá, también recordarán el enorme problema de desabasto que hubo de ellos durante la época más virulenta del confinamiento mundial por COVID-19. Los economistas estaban bien enterados que el desabastecimiento de microchips fue el primer cuello de botella y la primera antesala clara de la inflación que a estas alturas aún estamos experimentando. Básicamente lo que ocurrió fue que las medidas sanitarias desarticularon los medios de producción, que van desde la materia prima, pasando por los procesos de ensamblaje y diseño, hasta el transporte. Cuando la economía fue adaptándose a la breve, pero brutal, recesión de la pandemia, casi todos los sectores productivos comenzaron a recuperarse, incluida la cadena de producción de microchips. En este punto, los teóricos pensaban que la economía no estaba ni recalentada ni fuera de control y, entonces, la inflación iría bajando progresivamente sin necesidad de que los bancos centrales subieran las tasas de interés. Por lo menos en Europa y en la Asia desarrollada, parecía que esa teoría de bajada suave de la inflación se iba a cumplir. En Estados Unidos definitivamente no se iba a aplicar. En cualquier caso, de forma intempestiva y sin que casi nadie lo imaginara seriamente, ocurrió la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esta vez la economía no resistió el embate y la inflación se alteró demasiado. Fue ahí cuando la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés y de ahí surgió todos los procesos de devaluación que vemos hoy en día. Porque hay que entender que aunque ni Ucrania ni Rusia tengan la capacidad de producir, ya no digamos innovar, en microchips sí son países con fuentes de materia prima necesaria para el ensamble de microchips. Antes de las sanciones, Rusia y Ucrania eran grandes proveedores de varios elementos y compuestos importantes en la industria de los microchips. Ahora está muy a debate del gas, trigo, petróleo, pero eso es otro tema más aburrido. De vuelta a los microchips, estos requieren de varios elementos específicos para el proceso de ensamblaje y la industria es muy restringida y está llena de cuellos de botella. Se puede simplificar el proceso de ensamblaje en 5 pasos. Aunque parezca simple, es un proceso extremadamente complejo que requiere equipo y capacitación igual de compleja. No solo eso, requiere ciertos materiales específicos que no son nada fáciles de encontrar. Por ejemplo, Rusia era uno de los principales productores de paladio, que es muy importante en el paso 1 del proceso. Ucrania era un muy importante proveedor de neón y kriptón, ambos requeridos para el proceso de grabado. Así podríamos continuar señalando la compleja red de proveedores, pero nos va a llevar toda la tarde. El punto es que la geopolítica juega un papel importante en el buen funcionamiento de las redes mercantiles. Es probable que entre una de las varias justificaciones y supuestas razones de Rusia para invadir Ucrania y resistir las sanciones haya sido la de afectar y entorpecer la producción de microchips. Aunque es muy poco probable porque el avance tecnológico de Rusia en microchips es prácticamente nulo. Aún está dormida en los laureles de producción de misiles hipersónicos y armas de destrucción masiva, que tanto le gustaba presumir a este sujeto. Aunque también está en duda el verdadero desarrollo armamentístico de Rusia debido a la experiencia empírica y práctica de los últimos meses. Menos probable parece la posibilidad de tener desarrollo e investigación en procesadores considerando sus gastos actuales y que está bloqueada para importación de alta tecnología europea, que es muy importante, como veremos más adelante. El caso chino es muy diferente, tiene los recursos financieros, humanos y diplomáticos potenciales para desarrollar e innovar desde cero microchips de alta calidad, así como de desarrollar otro tipo de tecnología avanzada. Tema a ver en el futuro es si es capaz de superar a sus rivales. Esto nos lleva al caso de Taiwán.
Todos ya conocen el reciente escándalo diplomático de Nancy Pelosi al viajar a Taiwán. Nos vamos a quedar con la duda de las verdaderas intenciones de Pelosi, así como de la pregunta de por qué su hijo viajó clandestinamente con su madre a Taiwán, cuando este es un importante accionista de la más relevante empresas de microchips de Taiwán. Tema aparte es la duda de por qué el hijo de Biden tenía negocios e inversiones en Ucrania, probablemente clandestinos. Pero no estamos para grilla política. Sea como sea, afortunadamente el caso de Taiwán no fue a mayores. Sería mucho más grave y catastrófico que el caso ucraniano porque Estados Unidos estaría obligado a defender a Taiwán. Pero volviendo al tema de los microchips y a lo importante. Taiwán es un gigante de los procesadores. Eso hay que entenderlo. De hecho, en el mundo solo hay 3 principales países dentro del mundo de la innovación de los microchips. Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán. En otras palabras, solo hay 3 grandes empresas que se dedican a esto. Intel en Estados Unidos, Samsung en Corea del Sur y TSMC en Taiwán. Probablemente hayan escuchado el nombre de alguna otra empresa relacionada con los procesadores, pero en la realidad esas le piden a alguna de estas dos que les ensamblen procesadores. Por ejemplo, Intel solo fabrica y diseña sus propios procesadores y le vende a varios concesionarios. Aunque ya anunció un ambicioso proyecto para fabricar a terceros en una fábrica en Alemania. Pero por ahora no hace diseños ajenos. Por ejemplo, aún le fabrica procesadores a Apple, especialmente en modelos anteriores, pero ahora Apple ha decidido diseñar su propio procesador y le ha pedido a la empresa taiwanesa que le ensamble los nuevos procesadores, como el M2. Esta empresa no hace diseños, solo le ensambla a terceros, pero son varios. Samsung es el único que hace diseños propios y también ensambla a los externos. Desde aquí podemos ver lo restringido del mercado. Evidentemente, todo está relacionado con la brutal inversión que requiere una fábrica de este tipo. Intel requerirá al menos 33 billones de dólares de inversión para su fábrica en Alemania. En los últimos meses la empresa taiwanesa ha recibido inversiones del gremio por más de 120 billones de dólares para aumentar la producción. No solo eso, esas 3 empresas están compitiendo entre sí para bajar el tamaño de los componentes de los microchips y, así, del chip mismo para aumentar la eficacia. Para todos esos procesos es evidente que requieren a sus propios proveedores especializados. Por ejemplo, en los procesadores de última tecnología y máximo rendimiento, se requiere mejoras en el proceso de litografía con rayos ultravioleta y solamente existe un solo proveedor en el mundo capaz de ello. Más exactamente es una máquina enorme, propiedad de una empresa neerlandesa bajo el nombre de ASLM. Aquí se lleva a cabo el proceso de litografía para los procesadores más avanzados. Solo hay que imaginar qué ocurriría si mañana le cae una bomba a esa máquina. Fácilmente, y sin ninguna duda, se congelaría toda la lineal de producción de alto nivel de procesadores. El desabasto del 2020 se entiende muy bien cuando nos damos cuenta de que solo unas pocas empresas y países manejan todo el sector de microchips. No es difícil adivinar por qué es así. Es un sector de muy alta especialización y sofisticación, y de inversión, por supuesto. No es fácil que una empresa cualquiera nazca y se ponga a competir con ellas. La empresa taiwanesa lo hizo en el momento justo en que comenzaban a desarrollarse la industria y lo hizo a partir de proteccionismo y apoyos fiscales y todo le salió muy bien. Samsung lo hizo un poco más tarde, pero también le salió bien. Todos saben también que la historia de Samsung está relacionada con la historia del gobierno progresista del Corea del Sur. Vista toda la complejidad del asunto, es de esperar que la China continental necesita demasiado ingenio y paciencia para lograr igualar a estas empresas ya bien posicionadas. El caso especial es el de Intel, que siempre fue una empresa privada alejada del gobierno. Es aquí donde es necesario identificar las diferencias enormes entre el subsidio chino y el subsidio estadounidense, coreano y taiwanés. A simple vista parece que China y Estados Unidos están haciendo lo mismo, pero no es así. En primera, Estados Unidos subsidia a una empresa privada, es decir, a Intel. Además, el subsidio es especial. No es que simplemente le dé dinero y se acabó. En parte sí, pero en gran medida son subsidios fiscales. Es decir, en cierta forma, el gobierno le paga o, en forma más sencilla, le excluye la responsabilidad de pagar cierta cantidad y cierto tipo de impuestos a Intel. Pero toda la responsabilidad, planeación, innovación, procesos, diseño, protocolos y decisiones finales las lleva a cabo Intel. El gobierno estadounidense le confía a Intel absolutamente todo y no se toma la libertad de dirigir a Intel. Podríamos decir que es un estado capitalista de libre mercado que subsidia un área privada, pero que sus productos tienen alcances de seguridad. China es otra historia. Para que la titánica tarea de competir con Estados Unidos y sus aliados tenga sentido, el gobierno chino debe de dirigir todo el proceso. Desde la materia prima, hasta el diseño. Para ello requiere a un ejército de burócratas y esperar que hagan un buen trabajo y no se pierda en la corrupción o en la improductividad. Evidentemente, no es tan sencillo como planear la construcción de un edificio en unos días.
Aquí está implicada la innovación y la creatividad, y esto tiene sus límites claros. ¿No será la amenaza de China a Taiwán un movimiento desesperado? Ya lo veremos.